Este trade que estás viendo aquí lo gané sin estar en la gráfica. Te voy a contar cómo. Llevas años pensando que trading es estar pegado al gráfico, cuando en realidad eso es lo que te hace perder. Hay algo que casi nadie te dice del trading, y es que muchas veces las mejores operaciones no se sienten emocionantes. No hay adrenalina, no hay que estar viendo el gráfico cada segundo, no hay que entrar ni salir 20 veces. De hecho, este trade que estarás viendo aquí duró aproximadamente 5 horas y yo pasé la mayor parte del tiempo lejos de los gráficos. $93, euro dólar, temporalidad de una hora, pero honestamente eso ni siquiera es lo más importante. Lo más importante es que este trade nació de algo que muchísimos traders usan mal todos los días: Fibonacci. Porque sí, muchos ponen Fibonacci en el gráfico, pero la mayoría realmente no entiende qué está buscando y por eso terminan entrando demasiado temprano, persiguiendo el precio o comprando exactamente donde el mercado está a punto de retroceder. Y probablemente por eso hiciste clic en este video, porque en el fondo sabes que no necesitas otra estrategia llena de indicadores. Necesitas aprender a leer el mercado, a entender por qué el precio reacciona en ciertas zonas y cómo encontrar entradas con lógica sin sentir que estás apostando. Quédate al final del video porque voy a enseñarte exactamente cómo detecté este trade, porque el nivel 61.8 terminó siendo clave. Este trade lo tomé en el euro dólar un lunes empezando la semana, y honestamente ese día solamente revisé el mercado alrededor de las 8 de la mañana. Chequé oro, chequé Bitcoin, pero sinceramente el que más me gustó fue eurodólar en temporalidad de una hora. Así que decidí enfocarme solamente en esta divisa. Y algo importante, el trade tardó aproximadamente 5 horas, pero eso no significa que estuve 5 horas pegado a la pantalla. Eso es algo que quiero que entiendan muchísimo. El trading no tiene que convertirse en una esclavitud. Yo simplemente puse mi alarma en la primera zona importante de take profit, esta de aquí, y cuando el precio llegó ahí empecé a monitorear nuevamente. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal porque aquí vas a aprender cómo analizar trading de la manera correcta. Ahora sí, empecemos con el análisis. Voy a borrar los dibujos. Vean que aquí en macro podemos ver una tendencia general alcista, y si nos acercamos todavía más la tendencia seguía siendo alcista. El precio viene haciendo máximos y mínimos más altos. De hecho, incluso me forma un pequeño canal alcista de esta manera. Lo voy a duplicar, más o menos algo así. Y si no sabes qué es un canal alcista, básicamente es cuando el precio empieza a moverse dentro de una estructura ordenada hacia arriba. El precio rebota constantemente entre dos líneas dinámicas, que sería esta y la otra, mientras mantiene dirección alcista. Es como si el mercado estuviera subiendo por un caminito. Y mientras siga respetando ese camino, las compras siguen teniendo lógica. De hecho, tengo un video explicando exactamente un trade que tomé dentro de un canal alcista y lo explico muchísimo más a detalle. Así que cuando termines este video te recomiendo ir a verlo. Entonces yo empecé a observar el precio a partir de este punto. Y como todo me indicaba compras, lo único que necesitaba era un retroceso, es decir, que el precio bajara un poco para buscar una entrada inteligente. Y aquí es donde utilizamos Fibonacci. Vamos a colocar Fibonacci desde este punto hacia este punto. Colocamos Fibonacci entonces. ¿Y qué estoy esperando? Que el precio retroceda a la zona de 61.8. Ahora, ¿por qué es tan importante el 61.8? Porque dentro del trading es uno de los niveles de Fibonacci más respetados por el mercado. Muchísimos traders institucionales y operadores profesionales observan esa zona porque normalmente es donde el precio puede hacer retrocesos saludables antes de continuar la tendencia. Es como una zona donde el mercado respira antes de seguir avanzando. Por cierto, si te está gustando este video, dale me gusta para que ayudes a exponer este video y les llegue a más personas como tú. Y aquí es donde se pone todavía más interesante. El 71.8 coincidía perfectamente con esta zona de resistencia anterior, que ahora, al haber sido rota, podía empezar a funcionar como un soporte. Y eso es algo muy importante en trading. Cuando varias herramientas coinciden en la misma zona, aumentan muchísimo las probabilidades.
En este caso tenemos el número de Fibonacci y una resistencia que había sido rota que ahora va a pasar como un soporte. Entonces, el precio llega a esta zona con esta vela bajista. Vamos a acercar más la gráfica para que se vea de mejor manera. Y aquí mi único trabajo era esperar, confirmación, no entrar por emoción, no adivinar, simplemente esperar que el mercado me mostrara intención alcista. Y vean esto, la siguiente vela, esta de aquí, sale alcista con un cuerpo bastante bueno, así que la considero una vela de fuerza. Eso me confirma que los compradores están reaccionando justamente donde quería. Y ahí mismo, terminando esa vela, ejecuto el trade. El stop loss lo coloco debajo de la mecha que dejó el precio en esta parte de aquí, solo lo extiendo un poquito más. Y el take profit originalmente lo puse buscando aproximadamente un 1 a 2 de beneficio, más o menos como por aquí. Pero aquí viene algo muy importante y esto separa muchísimo a los traders maduros de los traders novatos. Yo no terminé saliéndome en mi take profit original. ¿Por qué? Porque el mercado no siempre nos va a dar exactamente lo que queremos. Nosotros debemos aprender a adaptarnos al mercado, no obligar al mercado a hacer lo que queremos porque nunca va a pasar. Recuerden que yo había puesto una alarma en esta zona de resistencia, en esta parte de aquí. Ese era mi take profit 1 y cuando el precio llega ahí empiezo nuevamente a analizar y vean algo interesante. Esta resistencia es muy fuerte. Ya había sido tocada anteriormente. Un toque, dos toques y este sería el tercer toque y justamente aquí el cuarto toque. Entonces cuando veo que el precio empieza a perder fuerza en estas velas, vamos a acercarnos un poco más y eliminar los dibujos. Entonces, cuando veo que el precio empieza a perder fuerza justamente al llegar aquí, en estas tres velas prácticamente, automáticamente pienso, ok, aquí probablemente venga un retroceso. Y honestamente preferí asegurar ganancias. Así que cierro manualmente el trade, justamente terminando esta vela en este punto. Y aunque no alcanzamos el 1 a 2 original, terminamos el día con aproximadamente $93 de ganancia en esta sola operación. Invertimos aproximadamente $100 para ganar 93. Y aquí quiero enseñarles algo importante. Muchos traders piensan que trading es solamente buscar enormes ganancias, pero no. El verdadero trading profesional también consiste en proteger capital y adaptarse a lo que el mercado está mostrando. Y si tú estás dispuesto a volverte rentable este año, comenta justo abajo, estoy comprometido con mi cambio. Entonces, recapitulemos rápidamente. Veníamos de una tendencia general alcista, nos acercamos más, sigue siendo alcista en este punto. De hecho, tenemos un pequeño canal alcista de esta manera. Retroceso hacia Fibonacci en el 61.8%, que coincidía con una resistencia rota anteriormente. Esta de aquí, el precio sube, baja y aquí rompe. Y ahora la utilizó como un soporte para seguir subiendo. Esperamos confirmación, aparece una vela alcista grande con buen cuerpo y ejecutamos el trade. Terminando esta vela aquí es el punto de entrada, el stop loss debajo de esta mecha y terminamos el día con $93 de ganancia. Ahora, imagínate ganar $93 en un solo día desde tu computadora o desde tu celular. Para algunos eso puede ser el pago de la gasolina, comida, invertirlo nuevamente, pagar alguna salida con tu familia, para pagar la membresía del gimnasio o incluso empezar a construir poco a poco una fuente extra de ingresos. Y justamente eso es lo que trabajamos dentro de mi mentoría privada. La idea no es vivir pegado a una pantalla todo el día buscando operaciones desesperadamente. La idea es aprender a operar con un sistema claro y sencillo, construir consistencia y convertir el trading en una habilidad que pueda ayudarte a generar ingresos de manera más estable y adaptable a tu estilo de vida. Así que no sigas perdiendo más tiempo y empieza hoy a transformarte dentro de FBN Trading University. Abajo te dejo el enlace para que obtengas mayor información. Y honestamente, la mayoría de traders pierde dinero porque creen que el trading consiste en estar operando todo el día, cuando en realidad muchas veces el dinero está en identificar una buena oportunidad, ejecutar
y dejar que el mercado haga su trabajo. Recuerda ver el video del canal alcista que te voy a dejar aquí mismo porque conecta perfectamente con esta operativa y aprendas a leer el gráfico como un trader profesional. Tradea y duerme. Nos vemos en el próximo video.